Con mucho placer os presento a los invitados de hoy, al arquitecto Horacio Casal y a la arquitecta Andrea Tapia, HCAT Architetti. Leo rápidamente una versión breve de sus currículum, que realmente podríamos estar aquí horas. Muy buenas tardes, Horacio y Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Leo vuestro currículum, Horacio. Entonces, Horacio Casal, arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y por la Sapienza... el nombre. ¿Perdón? ¿No se escucha, Horacio? Es como que se corta vuestra comunicación, Horacio. Sí, se escucha. Creo que hay problemas de línea. ¿Ustedes escucháis? Qué Ahora raro. Te escuchamos a ti, Graciano. Pero los invitados no. No, ellos no. ¿No escuchan nada? Ahora sí, Andrea. Ahora sí. Ok. A lo mejor la pantalla es como que hace la línea más lenta. Entonces, os agradezco mucho de haber querido como participar, dar esta conferencia inaugural de este curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. A ver, ¿ahora? Sí, se escucha. A ver, ¿ahora? Sí, se escucha, Andrea. ¿No escuchan nada? Sí, se escucha como cortado, ¿eh? Se cortó. Escuchame una cosa. Sí. ¿Cuántas personas son, Graciano? 7. ¿Querés que si vos me mandás los mails, yo abro un Meet desde la universidad y me parece que va a andar mejor? Mira, a lo mejor ahora hacemos una prueba aquí, porque a lo mejor depende también de la conexión esta. Y vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Porque normalmente como lo hacemos, no hay ningún tipo de problema. Ok. Porque yo no tengo problema en abrir el Meet, mandarte el link y vos lo distribuís rápidamente por WhatsApp a las personas y nos conectamos. A ver. Dale. Ok. Está la clase, ¿no? Es la conferencia. Sí. Bueno, lo vamos a intentar. Si no funciona, nos movemos. ¿Va bien? Perfecto. Ok. Entonces, voy a leer vuestro currículum, Andrea, para presentaros. El arquitecto Horacio Casal es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y por la Sapienza de Roma. Es doctor en arquitectura. Actualmente es profesor titular de proyecto arquitectónico y de morfología en Argentina, en la Universidad Nacional de Río Negro. Fue profesor a contrato en Italia, en la Universidad de Sassari, y visiting professor de la Real Academia de las Artes de Dinamarca y de la Escuela de las Ciudades de Sao Paulo, en Brasil. Miembro del RIBA, que es el Royal Institute of British Architects, ATINER, Athens Institute of Education and Research, y de la Asociación Latinoamericana de Interiorismo. Es director de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Río Negro y desarrolla a su vez actividades como investigador, tanto en Argentina como en Italia, participando y publicando en congresos y conferencias en Europa y en América Latina. En su carrera profesional, desde HCAT Architetti, con sedes en Patagonia y Cerdeña, para la que se encuentra colegiado profesionalmente en Argentina, Italia y Reino Unido. Ha realizado a la fecha más de 300 proyectos, obteniendo premios nacionales e internacionales. Bienvenido, Horacio.
Y Andrea Tapia, arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, doctora en proyectos del espacio ambiental por la Universidad de Sassari en Italia. Actualmente es vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro. En el 2013 reingresa a la Argentina después de su estadía en Italia a través del programa Raíces de repatriación de los científicos en el exterior. Es profesora titular de proyectos y teoría de la carrera de arquitectura y directora de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro. Como investigadora ha realizado su postdoctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, se desempeña como investigador y evaluador experto en la REA, Agencia Europea de Investigación. Su trabajo se enfoca en la transformación de la ciudad en el proceso de globalización, específicamente en la recalificación de los espacios urbanos informales con perspectiva de género. Fue visiting professor de la Facultad de Arquitectura de Alghero en Italia, de la Real Academia de Artes de Dinamarca, de la Escuela Superior de Arquitectura y de la Elisava, ambas de Barcelona, del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Bologna, de la Universidad de Cagliari en Italia y de la Escuela de las Ciudades de São Paulo, entre otras. En lo profesional, tiene numerosas distinciones y premios, entre los que se destaca el primer Premio Internacional de Arquitectura para la costa de la isla de Cerdeña en Italia, el Morar Carioca para la recalificación de las favelas de Río de Janeiro en Brasil. Cuenta con una producción escrita publicada en diferentes editoriales como Franco Angeli Italia y Peter Lenge en Alemania. Bienvenidos, gracias por estar aquí y para haber aceptado de inaugurar este curso donde hablamos de vivienda colectiva y de relación con la ciudad. Por lo tanto, yo os dejaría la palabra para que podáis, digamos, impartir vuestra charla magistral. Muchas gracias. Gracias a vos, Graciano, por la invitación. Bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla mientras, entonces, agradecemos tanto a Rezar como personalmente a vos, Graciano, el hecho de que nos hayas convocado, que consideres que podemos contribuir o formar parte de este encuentro, así que para nosotros es un gran honor y es un placer, visto la vieja historia que compartimos y que nos une, de tu época de estudiante. Esto es un poco, digamos, el título de lo que nos habíamos planteado para hoy. Si bien tenemos como una larga carrera desde lo profesional, y como planteaba también Graciano, desde HCAT, las intervenciones que hemos hecho tanto a nivel de favelas como vivienda, digamos, pública y vivienda individual, nuestra función actual, que es como responsables de una nueva escuela de arquitectura en Patagonia, Andrea, digamos, ligada desde siempre a la docencia. Yo en los últimos 12 o 14 años más o menos estoy en esta situación. Así que lo que nos parecía que era más adecuado era desde la responsabilidad de formar, ¿no? O sea, no tanto desde la experiencia del quehacer, sino de esta actual situación en la que nos encuentra la universidad y en la que estamos, digamos, a cargo de este proyecto. Proyecto Ética y Compromiso, el rol del arquitecto como profesional, era un poco también en la presentación lo que planteábamos. Yo voy a empezar haciendo una mirada, digamos, desde el proyecto en general y después Andrea continuará detallando en particular algunas cosas. Para empezar, yo siempre les digo a mis estudiantes que suelo apoyarme en gente inteligente para sintetizar ideas y bueno, me parece que para barrer los temas que son ciudad, vivienda colectiva, proyecto, me parecía interesante arrancar esta frase de Kevin Lynch, que él plantea que como mundo artificial, la ciudad debería serlo en el mejor sentido de la palabra, es decir, diseñada con fines humanos. Si nos paramos acá, o sea, mundo artificial, mundo imaginado, el mundo imaginado nos lleva a un producto del pensamiento, y como producto del pensamiento encontramos básicamente el proyecto. Campos Baeza dice que proyectar arquitectura es crear, crear es pensar es crear en nuestro pensamiento, pensar, esa es la cuestión.
Bueno, para arrancar, me apoyo en este jovencito. 4 años tenía en esa foto. El que hoy les habla, que tiene ya demasiadas décadas pasadas arriba de esto, pero me parecía que era interesante apelar a la propia experiencia, ¿no? Este pequeño sonriente bailarín que nació y creció en una ciudad producto de un proyecto. Y entonces, como vamos a hablar de ciudad y recién definimos el tema del proyecto de la ciudad de La Plata, la ciudad en la que afortunadamente nací, es una ciudad que se pensó para albergar una nueva sociedad. Fue producto de la puesta en práctica de los principios higienecistas de fines del 800, una ciudad donde el espacio público, el esparcimiento, la relación fueron centrales, donde el bulevar, la plaza, el parque urbano, el bosque, como diferentes escalas, y el hecho de la existencia de la representatividad, la cultura, el servicio, que no daban otra cosa que equidad y accesibilidad, ¿no? O sea, entre todo esto, lo que se generaba era la construcción de identidad y de ciudadanía. Puede parecer que no sea atinente, pero haber crecido en una ciudad como esta, yo les puedo asegurar que es muy fuerte. Es muy fuerte porque cala en el propio ser de cada uno de nosotros. Uno crece en una cotidianeidad y cree que esa es la realidad, digamos, ¿no? Cuando compartimos y vivimos la ciudad cotidianamente, no teniendo referencia de otra realidad, creemos que todo es así. Y entonces es una ciudad que los sábados ibas al bosque, mientras tus padres miraban una carrera de bicicleta, ibas a jugar al Museo de Ciencias Naturales, que hacías una pasadita casi semanal, y si no cada 15 días al menos al zoológico para ver a Pelusa. Pelusa era de todos, Pelusa es la elefanta, donde las estaciones se reconocían en el color de sus arboledas, en sus plazas, donde está la cultura, donde está la comunicación, donde está el teatro lírico, donde, digamos, en el teatro lírico, sea en la galería o en el gallinero, como se llamaba el último piso, o en el algo, compartíamos todos la posibilidad de estar en contacto con la cultura, ¿no? Yo tengo dos cuestiones. Una era con mi madre, yo iba a Buenos Aires, y entonces el cambio que tenía era de escala. Yo pasaba de una ciudad armada, pensada, proyectada, cotidiana y de servicios, a otra que era más grande, pero que básicamente se conformaba de la misma manera, con sus parques, con sus plazas, con sus servicios, con su transporte público. Y una vez con mi papá fui a un pueblito que estaba a unos 30 kilómetros de La Plata. Era la primera vez que conocía una ciudad diferente, un pueblo diferente. Y cuando nos fuimos de ese lugar, yo quedaba así, había quedado un poco trastornado, y le dije a mi papá, pobre gente. Y mi viejo me miró y me dijo, ¿por qué? O sea, mi papá casi nunca entendió mis reflexiones, pero bueno, en ese momento yo tenía 9 o 10 años y me dijo, ¿por qué? Y yo dije, porque no tienen nada. Entonces, digamos, en ese momento uno entiende que crece naturalizando cosas que son particulares, o cosas que no forman parte del cotidiano del resto de la gente. Y también, como existe la ciudad pensada y la ciudad programada, también existe la ciudad no proyectada, la ciudad espontánea. Dos imágenes, una imagen medieval y una imagen de favela. La medieval es la bellísima Siena, de Toscana, y la favela es una favela en San Pablo. Pero digamos, las dos nos hablan de lo que significa la ocupación del privado. La ocupación del privado, que de todos modos entiende o necesita un espacio de agregación, un espacio de representación,
sea la Plaza de la Señoría o sea la cancha de fútbol. Digamos, son lugares que no necesitan normas, no necesitan ningún tipo de regla, se defienden a rajatabla y desde ahí se construye la identidad. O sea que incluso en estos lugares que no tienen una programación o que no tienen un pensamiento de proyecto, sí está el reconocimiento de parte de la gente de la necesidad de un espacio propio, de un espacio de identidad y de un espacio público. Y entonces, bueno, me apoyo en Fumiko Maki, que dice que cuando una experiencia espacial significativa es compartida por más personas, estamos ante la génesis de un espacio público. Yo en la universidad, como lo dijo también al principio Graciano, estoy a cargo de morfología y de proyecto. Y morfología sabemos que forma, volumen, percepción, escala. Y combinado con proyecto, lo dijo ya el Corbu, que la arquitectura es juego de volúmenes. Entonces, si es esto y la ciudad está conformada por arquitectura, la morfología urbana como tal, entonces es plausible de ser estudiada, de ser entendida y proyectada. Al igual que sus vacíos, pero ya no como tales, sino como esa estructura subyacente, como ese espacio intersticial, capaz de relacionar en un todo, digamos, el espacio público y la vida ciudadana. Entendimos la ciudad y yo me quiero parar ahora en lo que sería el objeto arquitectónico, me apoyo en el COVID. Dice que el objeto se define tal al producir una apropiación arquitectónica del espacio, transformando la relación objeto-entorno en significación objeto-contexto. Esto es algo sobre lo que trabajamos mucho en la escuela, y el entender que el objeto arquitectónico no es un hecho aislado, es un hecho que construye ciudad. Y en esta idea, entonces, la vivienda colectiva, como objeto arquitectónico, debería ser capaz de transformar la relación objeto-ciudad en significación proyecto-constructo urbano. Estamos en vivienda colectiva, pasamos por ciudad, y entonces otro recuerdo. No les comento más. Este tiene casi 40 años, y es cuando mis profesores me introdujeron en vivienda colectiva, en el tema de la vivienda colectiva estando en la universidad. Esto que se llamaba Casa Colectiva de Parque Los Andes, después con el tiempo mutó y ahora se la conoce como Conjunto Los Andes, fue construida en 1926, producto del arquitecto Fermín Berreteruide, está en Buenos Aires. No viene al caso explicar el proyecto, pero sí el hecho de que desde su implantación, desde su relación con la ciudad, desde su relación con las distintas escalas que producía la ciudad, estaba ubicado frente a un parque urbano, 3 caras urbanas y una cara dedicada al espacio público urbano. Es un conjunto que entiende en su complejidad, digamos, las cuestiones basilares de lo que manejamos cuando hablamos de vivienda colectiva. Entonces está el propio espacio público de la vivienda, el espacio público que lo pone en relación con la ciudad, el espacio propio del acceso, la relación que existe entre sus volúmenes, la denotación morfológica del acceso peatonal, la relación del acceso vehicular, la escala de su espacio público. O sea, es un ejemplo de arquitectura que a pesar de los años, tiene casi 100 años, seguía en ese momento representando todos los valores que como base inculcaban en este momento para la universidad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque paradójicamente cuando el año pasado tuvimos que introducir a nuestros estudiantes de segundo año el tema de la vivienda colectiva, junto con el profesor que estaba a cargo del curso, entendimos que Los Andes seguía siendo un buen ejemplo, que Los Andes seguía siendo un conjunto que podía poner, o que seguía poniendo, a partir de la verificación que tiene en su uso, de manifiesto estos puntos clave para la introducción a la vivienda colectiva.
Otra cuestión que es súper interesante en este ejemplo es que fue producto de concurso, ¿no? La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento llamó a tres concursos para barrios de la misma característica, ganados por el mismo arquitecto. O sea, Fermín Beretervide ganó los tres concursos. Este lamentablemente fue el único que se construyó. Fermín Beretervide era un estudioso de la vivienda que se llamaba obrera, digamos, en ese momento, de la vivienda para la clase media. Trabajó toda su vida en la misma temática. Obviamente no estuvo aceptado por la sociedad de arquitectos de aquel momento de Argentina, siempre fue un relegado, fue reconocido después de su muerte, a pesar de haber trabajado 20 años después de este conjunto con gente de renombre como puede ser la Villa Costa, siempre en las mismas temáticas. Lo interesante de este concurso es que solicitaba la ocupación de no más del 50% de la superficie del lote, digamos, ¿no? Del terreno. La generación de viviendas para alrededor de 90 o 100 familias, generación de equipamiento propio para el esparcimiento de esas familias, que serían con hijos de una media de 3 o 4 hijos por familia. Se solicitaba que los accesos a las viviendas a partir de sus circulaciones verticales fuesen de poca cantidad, o sea que cada una generase poca relación con las unidades, y lo que pedían eran viviendas accesibles y dignas. Esto lo recalco porque como pedido del concurso era esto, y yo los otros días recibí una oferta de un libro de Kenzo Kuma, de Affordable Housing, ¿no? O sea, casas posibles o casas accesibles. O sea, 100 años atrás estábamos hablando de esto, a pesar de que hoy ya no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque la misma municipalidad que hace 100 años, hace 25 años propició el concurso, hoy en su código de edificación establece que la unidad mínima de vivienda son 16 metros cuadrados. O sea, 4 por 4, con servicios incluidos, es la superficie mínima que hoy la Ciudad de Buenos Aires utiliza para generar una unidad de vivienda. La responsabilidad política y de políticas de vivienda, tanto esta municipalidad como otras, después de 100 años han cedido, esto como crítica al mercado inmobiliario y a la especulación, la decisión de estas cuestiones. Pero bueno, decimos ahí, volvamos un poco a la parte inicial, a la producción del pensamiento. El pensamiento con nuestras disciplinas nos permite abarcar el pensamiento abstracto y el complejo, ¿no? Esa capacidad casi única de poder manejar el todo y la parte, en cualquier momento y en cualquier situación del proceso del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las diferentes escalas del proyecto que debiéramos abordar es la ciudad, pero la ciudad ya no como urbe, sino como constructora de ciudadanía. La vivienda colectiva, no como objeto arquitectónico, sino como generador de ciudad, en ese compromiso de generar contexto. Y la unidad habitacional, ya no como casa, sino como lugar en el mundo de quien decida habitarla, ¿no? Ahora, para todo esto, necesitamos que quienes ejerzan la arquitectura profesionalmente, no como técnicos, no como esta transformación que se pretende hacer de los arquitectos, sino profesionales, como intelectuales, comprometidos y éticos, sean capaces de asumir el desafío de anticipar escenarios pensando y generando el futuro, sin olvidar nunca el proyecto de las emociones, ¿no? Ahora le doy a Andrea el paso, pero quiero cerrar con una frase del catalán Josep Ketgler, que dice que una escuela de arquitectura debe enseñar cómo ya no se construye y cómo no se construye todavía. Bueno, entonces retomando algunas de las nociones que presentó Horacio. Horacio habló
de este arquitecto que no es técnico, hablo de esta carrera que debe resolver situaciones en las cuales a veces pareciera que no maneja, porque como dijo Vitruvio, un arquitecto bien formado debe tener conocimientos de matemática, física, música, literatura, arte, un montón de otras disciplinas que no son específicas al momento de formar el arquitecto, sino que hoy por hoy deberían ser las inquietudes que los arquitectos tenemos para poder en realidad responder a nuestro entorno y construir de alguna manera, materializar nuestra cultura, que tiene que ver con el momento histórico en el que vivimos, con la sociedad a la que resignificamos nuestra obra, con la tecnología con la que contamos en cada uno de nuestros lugares, con la geografía en donde actuamos. Entonces, en función de eso, quise marcar, dejar bien en claro desde qué lugar estamos hablando, desde qué lugar hacemos esta lectura y ejercemos nuestra práctica. Para mí, la arquitectura es la materialización de una ideología. Se formaliza a través de una estética que significa una postura ética. Cuando algo resulta a los ojos de las personas comunes, algo sin valor, porque no tiene un valor estético, porque no es bello, porque no responde al imaginario, detrás hubo una postura ética de el no escuchar, del no hacer o del no darle importancia a las personas que están viviendo o desarrollando alguna actividad en ese lugar. En segundo lugar, la arquitectura materializa en el espacio la ideología del que opera, ya sea la ideología política, y no estoy hablando de ideologías partidarias, sino de posicionamientos ideológicos, tanto de parte del Estado como del privado. Horacio mostró dos imágenes de construcciones del privado, la favela, desde un lado que es la necesidad de contar con un techo, o sea, como la gente que no tiene acceso a la ciudad, que no tiene acceso a la tierra, ocupa determinados espacios y construye como puede, porque normalmente las favelas o las banlieues o los, como se les puede decir, las chabolas en Venezuela o los barrios vulnerables en Argentina, sabemos que son ocupaciones de suelo informal donde muchas de las personas que hacen sus casas allí trabajan, por ejemplo, como albañiles, es decir, como mano de obra en la construcción. Entonces tienen el oficio de la construcción, lo que no tienen es proyecto, no tienen alguien que les facilite el proyecto para hacer que sus refugios, sus casas, puedan responder al imaginario que ellos tienen. Por lo tanto, este posicionamiento, o sea, la arquitectura desde este lugar, cuando se construye, es forma que significa la ideología con la que se construyó. Y eso es muy importante tener en cuenta como proyectistas y arquitectos. Por otro lado, la arquitectura se convierte en el proceso de globalización en un mensaje, en imagen que comunica valores. Ya no importa ni qué función cumple en el contexto global, qué es lo que pasa adentro, ni cómo está construido, sino que lo que importa es la imagen que vende hacia afuera y la imagen que homologa a nivel mundial determinados centros direccionales. Entonces, entendiendo esto, nosotros como arquitectos y como docentes, adherimos a una definición que a mí me gusta mucho, que escribió Umberto Eco en el capítulo de Arquitectura y Significado, que se llama, en un libro que se llama La estructura ausente, y que él define el arquitecto de esta manera. Así el arquitecto para construir es continuamente obligado a hacer otra cosa de sí mismo.
es obligado a convertirse en sociólogo, político, psicólogo, antropólogo, semiólogo. Obligado a encontrar formas que construyan sistemas de exigencias sobre las cuales no tiene ningún poder. Obligado a articular un lenguaje, como el de la arquitectura, que tiene que decir siempre algo más o distinto de sí mismo. El arquitecto se encuentra condenado por la naturaleza de su propio trabajo a ser posiblemente la única y última figura del humanista de la sociedad contemporánea, obligado a pensar la totalidad propiamente en la medida en que se hace técnico sectorial, especializado, entendiéndolas como operaciones específicas y no como declaraciones metafísicas. Y esta definición que nos posiciona como intelectuales, es decir, mucho más que el ejercicio específico de resolver una problemática habitacional o urbana o cultural o de salud, nos posiciona en un lugar de una gran responsabilidad, porque nos está diciendo que lo que hacemos trasciende lo específico, para bien o para mal. Entonces, desde este lugar es que me interesa hacer una serie de reflexiones. Como les decía, hacer una serie de reflexiones interpelándonos como intelectuales. ¿Cuáles son los valores que regirán nuestro quehacer proyectual? Entendiendo que estamos formándonos para dar respuesta a uno de los derechos fundamentales, que es el de la vivienda digna en la ciudad, y que ésta debería garantizar a través del proyecto la construcción del espacio público. Hemos asistido durante los últimos 40 años, si uno toma solamente la globalización de los últimos 30, a un vaciamiento de lo que significa el espacio público. En Argentina, yo no puedo hablar de México, pero sí de Argentina. En Argentina el vaciamiento del sentido y del significado del espacio público se empieza a vaciar de contenido ya con las dictaduras militares que iniciaron, bueno, la última, la más cruenta, que es de los años 70, donde el espacio público viene asociado al peligro, al riesgo de ser tomado prisionero, ¿no? De ser detenido por la policía o por los militares. Ese miedo que queda intrínsecamente arraigado en la sociedad, luego se transforma en el miedo al que es diferente, en el miedo al que es diferente a nosotros. En vez de ser un reto y ser ese espacio público, el lugar donde el otro, distinto a mí, se junta conmigo a construir valor, la globalización se encarga de generar dispositivos distractivos, como son los shoppings, los centros comerciales, los parques temáticos, lugares que se convierten en pseudo espacios públicos de entretenimiento donde se supone que uno se encontraría con el otro, pero ese otro es igual que yo. La plaza, la vereda, la calle, la playa, el parque, esos son espacios públicos donde nos encontramos con el otro que es distinto y que puede enriquecer mi propio derrotero y que en realidad me ayuda a construir valores ciudadanos, a construir ciudadanía, aparte porque en esos espacios públicos se supone que está la presencia del Estado y no en los pseudoespacios públicos donde no el Estado no está, sino que está el privado, ¿no? A partir de allí, quería retomar este cuadrito, que espero que se vea bien, si no se lo voy a mandar a Graciano escaneado, porque este cuadrito que ven aquí posiciona el arquitecto en los distintos sistemas. Y este cuadrito lo hizo James, que es el socio de Venturi. Seguramente han leído todos Aprendiendo de Las Vegas, un libro emblemático de la arquitectura posmoderna, y en un libro que se llama El lenguaje posmoderno, escrito por James, aparece la crítica, ¿no?, a la arquitectura moderna, pero aparece la crítica al posicionamiento del arquitecto moderno.
Y es muy interesante cuando relaciona la figura del arquitecto con las variables del tipo de encargo, desde el sistema privado, de construcción de la vivienda, del sistema público y del sistema privado como promotor de inversiones. Y es muy interesante ver cómo el rol del arquitecto, que es a lo que nosotros, o sea, que es lo que podemos modificar en esta ecuación, el arquitecto dentro del sistema público y dentro del sistema de promotores, que es el que puede llegar a generar la vivienda colectiva, el arquitecto tiene un rol muy, muy particular, que es el del arquitecto aislado con un cliente ausente. ¿No? Y donde el estudio o el tamaño, donde el tamaño de los proyectos tiene que ver con el capital o la posibilidad de inversión, la posibilidad de inversión del público y la posibilidad de inversión del privado. Esto nos deja a nosotros en esa pregunta que tiene que ver con lo que viene después, que es para quién, en dónde y con quién construimos. Y el COVID-19, si bien nos agarró, o sea, tal vez en otro contexto, en otro momento, estas slides que siguen no estarían, pero el COVID-19 y esta frase "nos quedamos en casa para cuidarnos" pone de manifiesto los casi 100 años que uno puede tomar el movimiento moderno y las experimentaciones, todo, después de concebir la vivienda como máquina de habitar, pone y en la estandarización tanto de la familia como del sistema constructivo y de la racionalización con el habitar, pone, en cuanto a cantidad de metros cuadrados que supuestamente mínimos necesita una familia para eso, todo el sistema en jaque, la vivienda y la ciudad. Y entonces vemos estos usuarios, ¿no? La persona mayor que mira por la ventana. O sea, no son casuales elegir 3 imágenes donde la vida está dentro de la vivienda y la vida pública pasa por la ventana. Claro, no podemos tener vida pública con el COVID-19. Nos tenemos que quedar todos en casa y nuestra vida pública pasa ahora a través de esto que es la pantalla de la computadora. Por lo tanto, nuestras casas, nuestras viviendas, también se convierten en espacios públicos. Entonces, ¿cómo repensarnos a partir de entender que tenemos estos usuarios? Una mamá con sus niños, una abuela, un joven, y tantos otros usuarios posibles en casas que son, uno podría decir, iguales, ¿no? Porque la casa que se produce activa, que se produce de manera por especulación inmobiliaria o por inversión pública, es una vivienda colectiva que estandarizó procedimientos, estandarizó modelos de familia, mamá, papá y 2 hijos, estandariza funciones y actividades y que congela formas de uso que en realidad ya quedaron fuera de tiempo. Es decir, no es una arquitectura que está respondiendo a las necesidades del siglo XXI. Y el COVID-19 lo que hace es ponerlo de manifiesto de la forma, o sea, más cruenta. Yo elegí imágenes amigables, pero podría haber elegido imágenes de situaciones realmente cruentas. Porque aquí hay casas, y nos quedamos en casa, y sabemos que hay mucha gente que no tiene casa. Y entonces la casa se convierte en ese lugar donde cocino, trabajo, estudio, hago las tareas domésticas, hago ejercicios, es decir, mi casa, que estaba en el mejor de los casos destinada a ser el refugio de la vida privada o íntima, se convierte en un mix
de actividades públicas y privadas, pero sin las condiciones físicas para que eso suceda. Y esto nos permite abrir un paréntesis y nos permite hacer una fuerte crítica a lo que está construido, a lo que venimos aprendiendo como formas de hacer vivienda colectiva. Y aparece una tercera dimensión en la vivienda colectiva, que es el espacio exterior de la propia vivienda. El espacio exterior de la unidad habitativa y el espacio exterior del conjunto habitacional. Hoy ustedes veían, Horacio mostraba el Beretervide, ese conjunto habitacional para 100 y pico de familias, es decir, que tiene unidades en 1 hectárea, más o menos, esa es la relación de superficie. Y esas 100 unidades tienen sus propios espacios exteriores, tienen espacios de relación entre exterior privado de mi casa y el exterior público del conjunto, y a su vez transiciones entre ese público del conjunto y la calle o el espacio público. Esas experiencias que tienen que ver también con un posicionamiento higienicista, no nos podemos olvidar que la ciudad latinoamericana nace como construcción ideológica y como construcción intelectual a partir de desarrollos escritos y de planos donde ingenieros, médicos, sanitaristas ponen su saber para generar el mejor tipo de ciudad posible para una sociedad igualitaria. Acá no había monarquías, no había estructuras urbanas preexistentes, como puede haber, por ejemplo, en México. Es decir, aquí la ciudad nace para conquistar el territorio rural. Es decir, la ciudad nace ya desde España y luego en el mismo territorio argentino como necesidad de conquista del territorio interior. Entonces, en ese sentido, ese planteo de Beretervide que está asociado a esa construcción de ciudad ideal que pueda responder a valores de sostenibilidad. No se llamaban en esos términos en ese momento, pero sí se llamaba a razones higienicistas, de salud, de cuidado de las personas, de inclusión. Eso ha quedado como relegado y hemos entrado en la vorágine de la realización, de responder a la necesidad de dar vivienda. Nos olvidamos del digna y de la vivienda como construcción de ciudad. Ahora, ¿qué pasa en estas ciudades? ¿No? Nuestras ciudades están así hoy, vacías. No hay autos, no hay peatones, no hay actividades, y vamos a ver ciudades que también, como se han sufrido procesos de gentrificación, es decir, por ejemplo, los centros históricos, ¿no? Que la gente no vive más, entonces desapareció el pequeño almacén, desaparecieron la vida cotidiana, esos lugares han quedado realmente vacías. Ahora, ¿cómo recuperaremos esos espacios o cómo reformularemos esos espacios? ¿Cómo vamos a vivir esas ciudades donde tenía predominancia el auto privado y no el peatón? Cuando empiece a cobrar vida el peatón, ¿cómo vamos a poder vivir esas ciudades respetando, por ejemplo, el 1,5 metros o los 2 metros de distancia entre cada uno de nosotros? Acá hay imágenes del correo de Buenos Aires, entonces la gente esperando, hay por suerte un espacio público que lo permite, pero en cambio en la imagen de arriba la gente tiene que estar en la calle porque no hay espacio para poder cumplir
con la situación requerida por seguridad de higiene para no contagio entre las personas. Entonces, el COVID-19 también pone sobre la mesa una reflexión obligada sobre qué ciudades queremos, qué ciudades, cómo vamos a modificar o transformar nuestras ciudades para que sean más sostenibles, para que esté la presencia de la naturaleza, para que estemos en contacto con ella, que es la que en definitiva limpia el aire del cual respiramos. El Beretervide y la Ciudad de La Plata tenían un estudio de cantidad de oxígeno que los árboles producen por hectárea, por eso se construía solamente en los bordes, el corazón de manzana debía quedar no solamente libre, sino que debía ser verde. Ese fue el objeto de ese proyecto, de la relación entre construido y naturaleza, con sus plazas cada 700 metros, con bulevares arbolados, con calles con distinto tipo de vegetación, para garantizar, por ejemplo, la oxigenación, y con pavimentos permeables para garantizar el escurrimiento de las aguas. Pero tenemos la gran transformación, el proceso que sufrimos primero como fenómeno, pero como ya lleva 30 años entendimos bien que no es un fenómeno, es un proceso que podríamos manejar, pero que instauró determinadas formas de hacer arquitectura, e instauró este concepto, ¿no?, del Star System, del arquitecto estrella, del arquitecto que se ocupa de generar imagen, de construir un significado, que no poca gente sabe muy lo que significan las obras que están construidas, pero sí de un gran impacto, de un mundo a través de los sistemas de comunicación y con una homologación a nivel global. Entonces, dentro de ese proceso de globalización, el concepto de ciudad se transformó, el concepto de vivienda también, y el de familia también. Y eso nos permite, y el COVID-19 puso sobre la mesa todo lo que no fuimos capaces nosotros de transformar en este corto tiempo para dar respuesta a estos nuevos conceptos. Entonces la ciudad global, esa ciudad fragmentada, que lo que hizo fue desarmar la estructura del barrio, desarmar las relaciones de continuidad, las relaciones de cercanía, generando nichos funcionales, donde tendríamos los centros direccionales, los shopping, la arquitectura monumental y simbólica, la estructura residencial, pero que no es ciudad, porque solamente se constituye de vivienda. Los barrios cerrados como nueva figura engañosa y ocupación de suelo, casi siempre con características paisajísticas importantes, y como contrapartida de esos barrios cerrados, las favelas o barrios vulnerables, barrios informales, que tienen la misma lógica de apropiación del suelo. En el medio de todo eso tenemos los planes de vivienda colectivos que están o desarrollados por desarrolladoras inmobiliarias o por el público, ¿no?, para poder responder a las necesidades de vivienda que cada una de nuestras ciudades y países necesitan. Entonces, a partir de todo esto nos preguntamos, ¿qué vivienda y para quién? Y acá es un poco lo que les decía anteriormente. El mismo tipo de ocupación, desde el privado en los barrios privados, y por ejemplo aquí esto es Paraisópolis, una de las favelas más grandes de Brasil, en Sao Paulo, y la vivienda colectiva, por ejemplo, de Morumbi. Aquí, este es un edificio que muchos han visto fotografiados, que cada una de estas terrazas que se desarrollan en vertical tienen unos jacuzzis o unas piscinas. Es decir,
la convivencia de estos dos tipos de salvajismo urbano, si se quiere, porque ninguna de las dos construye ciudad. Entonces, tenemos que pensarnos como arquitectos qué tipo de vivienda vamos a llevar adelante. Si vamos a llevar la vivienda, el desarrollo de la vivienda colectiva como derecho, como uno de los derechos inalienables que están presentes en la Declaración de los Derechos Humanos, creo que es en el artículo 46, o la vivienda como producto. Hoy la mezcla de ambas, porque no está dicho que, o sea, no es que todos vamos a trabajar para lo público o para lo privado, pero cuánto de la concepción humanista que tenemos como arquitectos podemos llevar al campo de lo privado para poder desarrollar una vivienda digna. Y hoy por hoy, esa vivienda como derecho tiene que responder a un imaginario de casa que tenemos que entender que no todos lo concebimos de la misma manera. Entonces, esa vivienda como derecho es un dispositivo arquitectónico. Es un dispositivo arquitectónico que debería ser flexible, que debería atender a múltiples necesidades, que debería ser temporal, ese arraigo al objeto que tenemos como cultura occidental de no modificar nuestras viviendas. Bueno, ustedes son más jóvenes, son millennials, pero nosotros que ya somos un poco bastante más grandes que ustedes, digamos, lo que se inculcaba familiarmente era casarse y lo primero que había que tener era la casa propia, y en esa casa seguramente no solamente ibas a vivir de recién casado, sino que ibas a vivir con tus hijos, después ibas a vivir y morir en esa casa solo. Entonces, una misma estructura debía responder a necesidades tan diferentes. Entonces, ¿por qué no cuestionarse que el dispositivo habitativo, ese dispositivo donde hoy debemos cumplir con tantas funciones públicas y privadas, no pueda ser un dispositivo temporal? Es decir, no el dispositivo en sí temporal, sino nosotros poder cambiar de dispositivo según las necesidades que tengamos. Un dispositivo sin género, es decir, donde sus espacios no estén, no condicionen a los roles, no determine el uso de esos espacios, roles definidos, ¿no? De mamá está en la cocina y papá está en el diván mirando la tele. Y dispositivos sostenibles, es decir, que tengan la capacidad y la posibilidad de arraigarse en el territorio desde las propias tecnologías y desde los propios medios energéticos. En contraposición, la vivienda como producto que se define como objeto, que cumple con un solo objetivo, que es la especulación, es decir, sacar un rédito, es individual y que es abstracto, porque para poder hacer un tipo de eliminar el usuario, que debe tener un rendimiento económico y que cumple con estadísticas, es decir, estadísticas que significan cuántas viviendas doy en cuánto tiempo, pero que no me centro en entender que cuando estoy construyendo vivienda, tengo que construir ciudad. De nada sirve construir vivienda en las periferias, donde para llegar a trabajar tengo que tomar 2 colectivos y estar 2 horas cruzando una ciudad, por ejemplo. Y ese es otro de los puntos, ¿no? Que es entender lo que puso en juego esta pandemia. Y es empezar a entender y posicionarnos nosotros como arquitectos y buscar y experimentar sobre nuevas soluciones para humanizar nuestros entornos, para atender a las distintas necesidades y alejarnos de la especulación. No quiere decir que nosotros no tengamos que vender, o sea, yo no creo en cuestiones, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? No creo que uno no tenga que hacer un producto vendible.
¿sí? Porque estamos en un sistema capitalista y los arquitectos trabajamos en ese sistema y sabemos lo que significa el metro cuadrado. Ahora, cuanto mejor podamos definir las necesidades y podamos entender las realidades a las cuales estamos construyendo, vamos a hacer que ese metro cuadrado rinda mucho más en términos de necesidades espaciales y de dar respuestas a necesidades espaciales. Entonces, a partir de esta conceptualización, podemos hablar de que la casa como unidad, como dispositivo mínimo, se convierte en este dispositivo temporal para nuestra vida privada y pública, porque ya vimos, ustedes están en mi casa, yo no los conozco, es como estar en la vereda hablando con ustedes de arquitectura o en el aula magna de una facultad, pero estoy en mi casa y ustedes están viendo mi casa y yo estoy participando con ustedes en vuestras casas. Por lo tanto, hemos convertido parte de nuestras casas que tenían el objetivo de atender nuestra vida privada en espacio público. Este espacio público va a atender distintas modalidades de trabajo. Ahora estamos trabajando de manera remota, estudiamos de manera remota, es decir, esa casa que era como el fulcro de lo doméstico es un dispositivo temporal que tiene que cumplir con varias funciones. ¿Varias funciones para quién? Para las personas que se consideran familia. Y familia puede ser una persona, 2 personas, 3 personas, no necesariamente vinculadas por la sangre. Familia es, en su momento, Graciano seguramente les va a contar, era familia con la señora con la que vivía en Barcelona. Familia era cuando yo estaba en Alguero dando clases y vivía con otras 2 profesoras temporalmente en un departamento. Familia es las personas con las que nos encontramos en ese espacio público-privado en el cual en ese momento llevábamos la vida privada, el descanso, la alimentación, el entretenimiento. Por lo tanto, empezar a pensar la casa desde estos distintos modelos de familia, desde otras convicciones, construyendo otros valores y nuevos sentidos. Para eso, la casa va a contribuir a entender la ciudad ya no como urbanización, sino como un sistema complejo que aborde las diferentes escalas, siempre en el marco de la sostenibilidad ambiental. Y eso también pone sobre la mesa esta demanda de suelo que pareciera que tuviera la ciudad sin entender que en realidad la ciudad no la tiene, la tenemos nosotros, que no peleamos por poder desarrollar, por ejemplo, la vivienda colectiva en espacios existentes dentro de la ciudad, que nos centramos en mal usar la infraestructura pública que tienen las ciudades poniendo baja densidad, no entendiendo que el generar suelo urbano fuera de la ciudad significa condenar a un sector social a no tener acceso a la misma, porque la ciudad tiene que estar en tu vereda, no a una hora de colectivo o a una hora de tren. Yo tendría que estar en la ciudad, tengo que estar en la ciudad, debo tener un servicio de salud, un servicio de educación, un servicio de abastecimiento a no más de 15 minutos a pie de mi casa. Y eso es ciudad. El barrio, volver a lo que era la estructura barrial como matriz, como órgano más pequeño, vivo, que se constituye y se construye con la vivienda y sobre todo con la vivienda colectiva como célula. Es esto lo que les quería compartir con ustedes y agradecerle a Graciano el habernos invitado para esta apertura. Esperamos que los conceptos vertidos y nuestro trabajo les sea de utilidad. Dejo de compartir pantalla, ¿les parece?